Buenos días desde la Facenda. Son un poco más de las 8 y hace un día frío, con mucha niebla, y estamos dentro de casa con la chimenea puesta. Así está el día, hay mucha niebla, no se ve la montaña de delante, está todo muy húmedo y me parece que estamos a 3 grados, creo. Bueno, pues hemos subido a 9 ahora y vamos a ver si despeja un poquito para poder hacer algo, porque si no nos vamos a aburrir. Algo se nos ocurrirá. Las suculentas van aguantando el frío. Ha estado lloviendo toda la noche, la mesa que hicimos se ha mojado, pero bueno, esta mesa aguantará las inclemencias del tiempo porque tiene 3 capas de la sur, así que llueva, que llueva. Por aquí también todo súper mojadito. Y la cabaña allí solitaria. La piscina se ha llenado, estaba un poquito baja porque hay que irla limpiando y hay que ir tirando un poquito de agua cada vez que se depura, y se ha vuelto a llenar. Estos botes que veis aquí se ponen para que por la noche, si hiela, no reviente la piscina con el hielo. Los bidones van moviéndose y evitan que se forme una capa de hielo. ¿Y qué hacemos cuando no podemos hacer nada fuera? Pues hacer pan. Y para eso vamos a utilizar harina, levadura, sal, agua, aceite y tacos de jamón. Vamos a empezar derritiendo la levadura en agua templada y añadiéndole 2 puñados de sal. La verdad es que nosotros hacemos el pan a ojo, no tenemos unas cantidades determinadas, pero sí que os podemos dar una pequeña referencia, lo dejaré en el cuadro de descripción. Vamos a utilizar aproximadamente 3 kilos de harina, vamos a ponerla en un perolo y le añadiremos en medio el agua templada con la levadura derretida. Una vez hecha la masa, vamos a taparla con un trapo limpio y vamos a dejarla reposar unas 2 horas para que suba, y la vamos a poner cerca de la chimenea porque el calor le va a ir muy bien. Después de las 2 horas de reposo vamos a dividir la masa, vamos a hacer 4 panes redondos, 3 de ellos van a ir con los tacos de jamón y tocino y uno va a ser sin nada.
Vamos a volver a tapar los panes en los trapos y los vamos a dejar media hora más al calor de la chimenea. Para diferenciar el pan que no tiene tacos de jamón, le hemos puesto el paño verde. Y ya tenemos el horno preparado. Ahora vamos a quitar las brasas, vamos a dejarlo limpio y iremos introduciendo uno a uno el pan y los dejaremos 45 minutos, máximo una hora. Aprovechando las brasas que hemos sacado del horno, vamos a hacer unas mazorcas de maíz y unas patatas al caliu.